Aló, muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de un tema, ¿no?, que creo yo es muy importante, muy importante especialmente cuando hablamos acerca del nuevo pacto. Este tema nos va a llevar a probablemente un mayor entendimiento del nuevo pacto, pero también este estudio, ¿no?, tiene como propósito desenmascarar al espíritu religioso que ha estado acechando al cristianismo, que ha permitido que la iglesia no vaya a seguir progresando, lo detuvo prácticamente, lo no auténtico ha venido a tomar lugar en la iglesia. Y nuestro propósito con este pequeño estudio no es denigrar a nadie, es desenmascarar a los religiosos. No nos interesa atacar a personas o instituciones. Más bien, si de alguna manera algunas instituciones se ven identificados, ¿no?, con este estudio, y pues puede ser más bien algo que les ayude y les puede llevar a la reflexión, y podamos, como todos nosotros, ¿no?, que queremos ir hacia adelante, queremos agradar a Dios, entonces dejar lo que no debe ser, tomar lo que debe ser y desechar lo malo y tomar lo bueno. Bueno, entonces la palabra tradición, ¿no?, es una palabra, las tradiciones, la tradición, una palabra en el idioma original, el griego, que quiere decir, que se translitera paradosis, quiere decir transmisión hacia adelante, transmisión abajo o adelante. Esta tradición, ¿no?, quiere más, bueno, se refiere en realidad en la escritura a las enseñanzas de los rabinos y sus interpretaciones de la ley. Interesantemente, a causa de ello, la propia ley quedaba prácticamente anulada. ¿Qué es una tradición? Una tradición, o cómo se forma una tradición. Una tradición se forma normalmente luego de un periodo de avivamiento y de un mover vivo de Dios que produjo un gran impacto. Estamos hablando de la tradición igual del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora también, digamos, ¿no? Estamos tratando más bien de tocar temas que ahora que estamos viviendo actualmente, y que definitivamente en la Escritura la Escritura nos habla acerca de ellos. La falacia de la tradición es creer que si hacemos las mismas cosas que resultaron a los actores originales de aquel mover espiritual de su tiempo, también nos resultará a nosotros. Pero nosotros entendemos que el avivamiento no es un producto de ciertas estrategias o comportamientos, sino de la guianza de Dios, que es el fruto de una relación viva con el Señor. Cuando la relación viva y presente con Dios se empieza a ausentar, entonces empieza a tomar lugar la tradición. Entonces, la tradición podemos decir que es el engaño de aquellos que perdieron la comunión con Dios. Y lo más engañoso y peligroso de la tradición es que para seguir en la vida eclesiástica ya no necesitamos buscar ni andar con Dios, no necesitamos buscar más la vida de Dios, ya todo lo sacamos de la experiencia y de la liturgia. Adán y Eva, por ejemplo, fueron los primeros que experimentaron ese sentimiento de poder vivir, ser felices con éxito sin la ayuda de Dios. Ellos eran suficientemente capaces, entre comillas. La tentación de la serpiente, cuando le habló a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis, sino que sabe bien, que sabe Dios que el día en que comáis de él, hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La falacia es que ellos podían ser como Dios. Y esa situación de que Eva y después Adán, esa tentación en la que ellos cayeron, es la misma que hoy en día. Es la misma también que sucedió en el tiempo de Jesús, en los tiempos de Jesús, ¿no? con la tradición religiosa que había en su tiempo, ¿no? O sea, vale decir, los escribas, los fariseos, los ancianos, los representantes religiosos de la ley en aquel tiempo. Ellos, en el capítulo 15 de Mateo, vienen a Jesús a acusarle, porque habían visto a los discípulos de Jesús comer con las manos sin lavar. Y le dicen textualmente, vamos a leer Mateo 15:2 hacia adelante, le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Un detalle nomás de este versículo me hace entender que para ellos el quebrantar la tradición de los ancianos era algo sumamente grave. Jesús respondió en el versículo 3, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es muy interesante que Jesús consideraba el mandamiento como algo más importante que guardar la tradición. Aquí estamos frente a una confrontación, podemos decir, que es la tradición contra los mandamientos de Dios. Y para los religiosos, la tradición es más importante que los mandamientos de Dios. Llega la conversación al versículo 6 y les dice Jesús que el hombre ya no ha de honrar a su padre y a su madre por está hablando, aquí empiezan a hablar, Jesús empieza a decirles que ellos en la tradición le era permitido a un hombre no ayudar a su padre necesitado, diciendo que, o sea, que era más importante traer ese dinero como una ofrenda al templo que ayudar a su padre y a su madre. Y Jesús, hablándoles a los fariseos, les dice en el versículo 6, terminando la charla: y no ha de honrar a su padre o a su madre, dice, por vuestra tradición. Invalidando, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La pregunta de los religiosos: ¿por qué quebrantan la tradición? La pregunta de Jesús: ¿por qué quebrantas el mandamiento? Justificándote por tu tradición. Entonces, otra característica es que la tradición justifica el quebrantamiento de los mandamientos de Dios. Y Jesús les llama en el siguiente versículo y les dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces Jesús les dijo: hipócritas. La palabra hipócritas vamos a verla más adelante, pero le habló de la profecía de Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los tradicionalistas del tiempo de Jesús les estaba ocurriendo eso. Y él está diciendo que la honra a Dios a través de las doctrinas es una honra vana, dice Jesús, porque el corazón es el principal órgano, no es la voz de la adoración, de la alabanza.
de la honra. Y dice que ellos estaban deshonrando, enseñando como si fueran mandamientos, como si fueran doctrinas, como si fueran enseñanzas divinas, los mandamientos de hombres. La tradición en realidad no es un mandamiento de Dios, sino es algo que Dios, que el hombre quedó, que el hombre se apropió como una cuestión, como un principio, pero en realidad era podía haber sido en un momento la voluntad de Dios para ese momento. Pero no quiere decir que la voluntad de Dios que fue ayer sea la misma voluntad que es hoy. Los principios de Dios son los únicos que son eternos, no las tradiciones. Así que Satanás, como decimos, ha tenido mucho éxito desde los tiempos de Jesús de burlar la voluntad de Dios hasta hoy en día, ¿no? Y podemos decir que la tradición es algo que fomenta, según este versículo, la hipocresía. Por eso les dice hipócritas. ¿Qué quiere decir la palabra hipócritas? La palabra hipocresía. La palabra hipocresía es la palabra en el griego upócrites, que textualmente significa actor. Un actor es alguien que vive representando un papel diferente de su vida personal y práctica, un papel diferente de lo que él vive. Hipocresía es hablar sin el corazón. Los labios dicen algo, pero el corazón vive, cree, siente otra cosa. Lo más triste es que una persona religiosa se acostumbra a vivir en ese nivel de falta de sinceridad. Empieza a cauterizar su conciencia hasta que esto se siente normal. La traducción es un conjunto de enseñanzas humanas, como dice estos pasajes que estábamos leyendo, que se elevan al rango de la voluntad de Dios, al rango de doctrina, en forma engañosa. La tradición trae una honra vana, engañosa, vacía a Dios, vacía de realidad y vacía incluso de resultados. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, habla también de este mismo pasaje y lo vamos a leer. Dice en Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vamos a ver que tiene bastante similitud al pasaje anterior y hemos extraído de él algunas enseñanzas. En el versículo 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, versículo 8, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre
al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Entonces podemos decir confiadamente que cada cosa que a veces nosotros hacemos dentro de las iglesias, dentro de la vida religiosa, tienen este mismo tinte. A veces nosotros tenemos esas tradiciones como si fueran principios inamovibles de Dios, cuando en realidad simplemente son aquellas cosas que han venido diciéndose, practicándose vez tras vez, y como hemos dicho anteriormente, por la falta de comunión con Dios. Entonces, estos mandamientos, que son mandamientos, son tradiciones, han tomado lugar en vez de la palabra de Dios. Más adelante, el versículo siguiente, el versículo 14, Jesús llama a toda la multitud, dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí está diciendo que todo lo que come el hombre, en realidad no lo va a contaminar espiritualmente. Puede que físicamente lo pueda contaminar. Definitivamente lo que comemos nos hace daño, nos hace bien. Pero aquí está hablando de una contaminación moral. Pero dice que lo que sale de él, eso es lo que le contamina al hombre. Otra vez, no es una contaminación física, es una contaminación espiritual. Porque dice más adelante, y termina diciendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y de la misma manera, cuando está hablando de estos oídos, no está refiriéndose al oído físico, sino al oído espiritual, al oído de la verdad que presta atención y que entiende la verdad espiritual detrás de la apariencia natural. En el versículo siguiente, versículo 17, cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, ¿no? Todo lo que es comer no tiene normalmente una connotación espiritual. Pero decía, dice el versículo 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen de adentro, de dentro salen, todas estas maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Miren cómo llega el hombre a mirar como una cosa importante algo que no tiene importancia, la importancia moral, por ejemplo, como la comida. La comida y todos los mandamientos del antiguo pacto son una figura y sombra de las cosas espirituales. Esos mandamientos acerca del comer, si bien tenían cierta sabiduría, hablando de la salud física,
pero también son una prefiguración, son una ilustración, son una figura, una sombra de las cosas espirituales. Dios, con todas las cosas que hizo en el Antiguo Testamento, con la mayoría de las cosas que hizo e hizo hacer a los israelitas, Él estaba diciendo, Él estaba mostrando verdades espirituales para nosotros precisamente, que nosotros llegaríamos a entender. Entonces, es interesante, en este pasaje vemos cómo los religiosos condenan a las personas por no guardar la tradición, no importando si guardando la tradición desobedecen al mismo Dios. En segundo lugar, en los versículos 9, 13, dice que por seguir la tradición se invalidan los mandamientos de Dios. Cuando la tradición toma un lugar preponderante, cualquier mandamiento de Dios está en peligro de no ser tomado en cuenta. Y luego en los versículos 14 al 16 dice que solo lo que sale de dentro del hombre lo puede contaminar, lo que está en el corazón. En los versículos precedentes, el Señor Jesucristo les decía, su corazón está lejos. Su corazón está lejos de mí. O sea que normalmente cuando una persona empieza a guardar y empieza a magnificar la tradición, su corazón se alejó de Dios. Entonces realmente el corazón del hombre, el corazón del religioso que enseña la tradición por encima del mandamiento, como dice aquí la palabra, es un corazón que está muy contaminado. Pablo mismo estaba muy contaminado desde el comienzo. Él fue un perseguidor tan cruel. Él estaba con un deseo de servir a Dios, pero su corazón estaba contaminado, porque su corazón estaba lleno de tradiciones y legalismos. En Gálatas 1:14, el primer y segundo capítulo son capítulos biográficos, autobiográficos. Ahí Pablo está hablando de sí mismo, dice en el versículo 14, y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces él creía que era un hombre aventajado, con un celo por Dios, un gran celo por Dios, una entrega total a Dios de su vida. Y dice que él era mucho mayor que todos en ese aspecto era mayor que todos los contemporáneos de él. Y era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Y ustedes ven, así como después él reconoció y nosotros vemos, que él queriendo agradar a Dios estaba haciendo lo malo porque estaba persiguiendo a la propia iglesia de Dios, saliéndose de la propia voluntad de Dios. Queridos, el fanatismo religioso es el responsable de los mayores crímenes de la historia. Aún sea el fanatismo religioso cristiano. Podemos ver, por ejemplo, las cruzadas, guerras religiosas, guerras cristianas. ¡Qué contradicción! La Santa Inquisición. Y muchas guerras y mucha sangre ha corrido, fruto de un celo religioso, alejado del corazón de Dios. El fanático entregado a Dios destruye la obra de Dios por causa de la tradición, así como lo hizo el apóstol, el ex Saulo de Tarso. En su carta a los Colosenses, en una carta donde él habla del maravilloso misterio del nuevo pacto que es Cristo en nosotros, en el versículo 8, en el capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice, estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Dice que está advirtiendo el apóstol Pablo en estos versículos de que nadie sea engañado por medio de filosofías y de huecas sutilezas que son conformes a las tradiciones de los hombres. Conforme, dice, a los rudimentos del mundo. El mundo como el sistema que rige una vida sin tomar en cuenta a Dios. Y dice, esto es el engaño de las tradiciones, las filosofías, las huecas sutilezas, no según Cristo, en el versículo 8. ¿Y por qué no necesitamos las tradiciones, las filosofías, las huecas sutilezas? Porque además de ser contrarias a Dios y no ser según Cristo, en ellas no encontramos más que algo hueco. La palabra huecas sutilezas, no sé por qué es traducida así, porque en el griego está la palabra apate, que quiere decir engañar, sugiriendo que el engaño carece de cualquier cosa provechosa, un engaño sin provecho, un engaño que no tiene ninguna cuestión positiva. Es a veces más un deseo orgulloso de polemizar y de ganar la polémica, y es hueco, no tiene absolutamente ningún fruto bueno para Dios. Y en el versículo siguiente, el versículo 9, dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el versículo siguiente les dice a los tesalonicenses, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Miren qué maravilloso. Estar en Cristo es tenerlo todo. Porque si Cristo habita en mí y en Él habita toda la plenitud de la deidad, en mí Él está con toda su plenitud. Y el asunto es que yo tengo tantas cosas maravillosas en Cristo que son destruidas, que son alejadas por medio de las tradiciones. Esas tradiciones que producen huecas sutilezas, sutiles engaños, filosofías conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aunque Cristo, estando en nosotros, ya nos llenó, dice, ya vosotros estáis completos en Él. Nosotros estamos completos en Cristo. Y pudiéramos nosotros vivir, pudiéramos nosotros desarrollar esa completitud, nosotros pudiéramos caminar según esa plenitud de Cristo que está en nosotros, pero son las tradiciones, las huecas sutilezas, los rudimentos según el mundo, aquello que nos impide que ese Cristo maravilloso del cual habla la carta a los Colosenses se manifieste en nosotros, se manifieste en la iglesia de Cristo. Yo quisiera quedar hasta aquí para una primera parte, y les animo por favor a que ustedes mediten profundamente cómo las tradiciones, qué son las tradiciones que nosotros estamos teniendo que impiden una manifestación más gloriosa de Cristo en mi vida.